Gracias, Odili. Así es, continuamos con temas de interés para usted. ¿En qué consiste el delito de estelionato? Para ello ya nos encontramos con el doctor Isidro Trujillo. Un gusto, doctor, de compartir este espacio con usted y que por supuesto nos trae muchos temas de interés. Muchas gracias, el gusto es mío compartir con ustedes y con el mundo entero la información que hoy vamos a hablar. Entonces empecemos, doctor. Bien. ¿En qué consiste este delito? El delito de estelionato a nivel del mundo entero es prácticamente cometido por inescrupulosos empresarios inmobiliarios, porque en su mayoría el verbo rector va dirigido a los fraudes en los contratos y se establece más cuando se hacen transacciones de compras de bienes muebles e inmuebles, pero más en los bienes que son inmuebles. Sin embargo, en Nicaragua, nosotros gozamos por la Constitución Política de una protección. El artículo 44 constitucional establece que la protección es primordial para la propiedad privada y todas las máquinas de producción. Eso dice la Constitución Política de Nicaragua. Es ahí donde se deriva la protección por varios tipos penales a través de nuestro Código Penal hacia esos bienes. Uno de ellos es, por ejemplo, la estafa, que guarda una línea delgada de relación con este delito que estamos hablando el día de hoy, como es el estelionato. El estelionato está contemplado en el artículo 233 de nuestro Código Procesal, de nuestro Código Penal, y establece 4 modalidades en las que se pueden dar. Por ejemplo, cuando una persona vende una propiedad en 2 veces, a una y a otra persona. Cuando una persona vende una propiedad que no le pertenece, que no tiene titularidad sobre el bien. También cuando una persona vende una propiedad que está grabada, ya sea a favor de un banco, de una entidad financiera, o sea también grabada a través de un particular. Y también cuando una propiedad está en litigio, trabado la litis ya, en materia civil o de familia incluso, y viene y la vendo con el propósito de cometer un fraude a una o a otra persona. Ahí se pueden constituir 2 víctimas. Entonces ahí se da el delito cometido, y como le dije, el verbo rector importante en este tipo de delito, valga la redundancia, es el engaño. Por eso es que le digo que guarde una línea delgada con el delito de estafa, que es el ardid, y el engaño, que siempre tiene que estar para efectos de despojar del patrimonio a las personas que han luchado por él a veces durante toda su vida. ¿Cómo puede reaccionar o cómo puede proceder la víctima que le están vendiendo su propiedad en este caso particular? Bueno, una vez que se den cuenta que están siendo víctimas de un delito de estelionato, la ley le permite 2 oportunidades o 2 sedes donde puede acudir para poder defender sus derechos. En primer lugar, como este es un delito de acción pública, la ley dice que se puede denunciar en la Policía Nacional para que se haga el proceso administrativo de investigación, luego se pase a la Fiscalía, el Ministerio Público impulse la causa de oficio, porque es un delito de acción pública. Sin embargo, la ley permite también de que las personas que quieran obviar ese proceso burocrático, porque a veces así se hace desde la Policía Nacional, donde le ponen traba a la población cuando llega y le dicen de que interpretan que los hechos de ese delito tiende a confundirse con hechos que tienen que ver con acciones civiles, y por lo general casi siempre la policía hace eso y dice: esto es civil, váyanse a la vía civil, y no ejecutan los actos de investigación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Auxiliarse de lo que la ley establece. El artículo 564 del Código Penal de la República de Nicaragua establece la acción civil por parte de la acción penal por parte de la víctima propiamente dicho. Entonces, a través de un abogado pueden hacer la acusación, lo pueden hacer con poder de conformidad al artículo 92 del Código Procesal Penal, o lo pueden hacer de forma autónoma ellos, presentando una acusación en el juzgado para que se le tutele ese derecho. En su mayoría la población ya está llegando a esa conclusión de que tienen que obviar ese proceso burocrático, obviando a la policía, para ir directo al juzgado, y eso hace que se hagan más rápido los trámites y poder frenar hasta cierto modo la estafa o el delito que viene en contra de las víctimas. ¿Qué documentos debería de llevar la víctima a estos juzgados? Cuando va a andar, en primer lugar hay que acreditar que la titularidad es de uno. Ya, en segundo lugar, acreditar de que por la venta se dio. En el caso de que la motivación sea de que la propiedad está grabada, entonces hay que llevar el documento
del certificado de registro de que dice de que está grabada la propiedad de tal fecha a tal fecha y que sin embargo el ciudadano delincuente hizo la venta aún a sabiendas de que está grabada, porque toda la conducta penalizada aquí a nivel nacional es a título de dolo. El conocimiento que tiene el actor del delito de que existe, que está grabada o que no le pertenece la propiedad, eso es lo que constituye el dolo eventual para poder proceder a acusar por un delito. Hay algunos casos bien particulares donde este documento tan importante le es robado al dueño. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso específico? Cuando los documentos, por ejemplo, le son sustraídos por cualquier forma de los documentos de la propiedad, la población puede acudir a hacer un trámite notarial en la vía, sí, notarial digo, para que se le pueda dar un segundo testimonio, un segundo testimonio de ese documento para tener siempre la seguridad. Eso no le da derecho, el hecho de que le roben el documento no le da derecho a ninguna persona que pueda vender esa propiedad. Ahorita mismo estamos recibiendo una llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su comentario o consulta? Lo escuchamos. Mire, el problema es el siguiente. Mi madrastra le compró una propiedad a un señor en el barrio que está frente al Manolo Morales. Pero este señor tenía que la propiedad se la había comprado él a otro señor que todavía estaba viviendo en la casa. Cuando mi madrastra llegó a hacerse cargo de su casa, le jugaron sucio. Le dijeron de que no le entregaban la propiedad porque la propiedad no la tenía el propio dueño, sino de que la tenía el anterior dueño que le había vendido al señor. ¿Ve? Y este señor le vendió a mi madrastra. ¿Y qué pasó? De que ha pasado el tiempo, fuimos a un de abogado, fuimos a esto, lo otro, el juzgado que llevó el caso llegó a la conclusión de que se iba a hacer un desalojo, pero ni la policía ni los abogados que se les pagó llegaron a la conclusión de hacer el desalojo, sino que la persona han pasado años y la persona sigue viviendo ahí. Mi madrastra tiene todos sus documentos en regla donde ella le pagó al dueño y el dueño no le hizo entrega de la propiedad. Doctor, con todo gusto, ¿qué podría hacer por nosotros en ese caso? Muchísimas gracias por su consulta y comentario. Doctor, ahí escuchábamos un caso muy en específico. Sí. ¿Qué podría hacer él en este caso? Mire, ahí hay que ver, por eso es que a veces la policía rechaza estos casos cuando uno se los plantea como estelionato, como un delito penal. Pero si revisamos ahí, hay un trato civil, es decir, se hizo un contrato primero de una compra, que no ha cumplido con la obligación de la entrega a la otra persona, es una cosa. Porque él me dice, el otro, el que está en la posesión, le vendió al ciudadano que le vendió a él. Entonces se puede ir por la acción civil de una restitución de la propiedad para que se haga, o la ejecución de la entrega de la cosa. Hay una demanda, una pretensión en el Código Civil que se llama la obligación de hacer o la obligación de dar. Cualquiera de esas dos son pretensiones importantes que puede invocar, pero ahí, como me lo está planteando, no se puede ver por la vía penal. ¿Qué aspectos debería de tomar en cuenta una persona a la hora de comprar una casa para que no sufra este tipo de estafa? Sobre todo, lo más importante es de que tengan la documentación en regla, los antecedentes de la propiedad, el certificado de registro de libertad de gravamen y el historial registral del registro público de la propiedad. Son documentos sine qua non. Aparte de eso, una investigación en el barrio para ver si no hay un litigio sobre esa propiedad que pueda después desenmarcar en algo que le va a perjudicar económicamente a su patrimonio de una gran manera, porque los estelionatos son en su mayoría delitos donde el patrimonio se ve mucho afectado en grandes cantidades. Muchísimas gracias, doctor, por compartir esta valiosa información con todos nuestros amigos televidentes. Un gusto siempre. Ahora usted quédese con nosotros, porque del otro lado está Odili Vargas con mucha más información para todos ustedes. ¿De qué trata, Odili? Adelante.